Hola, Brad, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú qué tal, Jorge? Pues, ¿qué te digo? Saliendo de la gripa, ya ves los cambios de clima y todo este rollo. ¿Cómo está por Oaxaca el clima? Aquí está haciendo un montón de calor, ya estoy hasta bronceado, güey. Ya hasta se ameritan las vacaciones, yo creo. No, creo que no vamos a tener vacaciones en estos meses. Tal vez hasta finales, pero la cuestión es organizarnos con los trabajos. ¿Y tú cómo estás, por favor? Bien, bien, todo bien. Apenitas llegando y pues qué bueno transmitir de nuevo, ¿no? Ujú. Justo estaba comentando de la primera transmisión que hicimos hace una semana aproximadamente, donde sentamos las bases, ¿no? De qué era ejercicio, qué era actividad física, los beneficios en grandes o de manera general, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un tema en específico. ¿Quieres iniciar con la estructura para que vayamos avanzando, Jorge? Va, va. Antes que todo, pues para comenzar y estructurarlo bien, vamos a comenzar con aspectos del envejecimiento. La verdad, ahorita con el diplomado que he estado llevando y todo lo que he estado estudiando, me ha servido mucho más para entender, ¿no? Y lo voy a decir con estas palabras. Hay tres tipos de envejecimiento. Está el exitoso, que es el que ojalá llegue a ser, ¿verdad? El usual y está el patológico. El exitoso, por lo regular, es aquella persona funcional en el cual tiene un pequeño desgaste, pero es a nivel orgánico. Esa parte del envejecimiento usual es la parte de donde vive una persona en una cantidad aproximada, y cuando ya es patológico, ya es cuando hay una relación con una patología y un diagnóstico. Eh, para un poquito datos fisiológicos, porque la verdad sí hay muchos cambios en ellos. Voy a mencionar dos, que es la parte intrínseca y la extrínseca. La intrínseca por lo regular es la parte biológica en el cual se relaciona a la persona en su autonomía, en qué es lo que come, si duerme bien, la parte de sus niveles de trabajo, si se exponen, por ejemplo, al sol, si se exponen, por ejemplo, a, no sé, cantidades o sustancias, como por ejemplo las personas que trabajan en gasolineras, que usualmente todo eso va a ir cambiando en ese tipo de envejecimiento. Como digo, o sea, toda persona va a cambiar diferente, y usualmente la parte extrínseca es aquella persona o más que todo se puede decir o definir como pues esa parte donde tú decides qué es lo que tú vas a realizar bien, si vas a cuidar tu cuerpo más que nada, ¿no? Si vas a nutrirte adecuadamente, si tú decides, por ejemplo, si eres joven y te fumas un cigarrito y una coca y eso es tu desayuno, pues no vas a vivir en el exitoso. Y pues realmente, como para que la audiencia lo identifique mejor, pues puedo mencionar este tipo de cosas. Y pues bueno, Raz, te dejo a ti mientras. Ujú. Sí, sin duda, ¿no? Tenemos esta clasificación del envejecimiento donde pues llevamos un proceso bueno y positivo, ¿no? Durante nuestros años de vida. También tenemos como que ese apartado donde la mayoría de las personas están, ¿no? Como que en la parte regular o en este segmento, ¿no? Que pues no está tan mal ni tan bien, ¿no? Como que se mantiene. Tenemos la parte negativa, ¿no? Del envejecimiento, que influye en muchos factores, como dices, ¿no? Especialmente los internos y los externos. Pero también quiero agregar en cuanto a la clasificación del envejecimiento o como tal la definición, pues recordemos que esto es un proceso natural y universal, ¿no? Que vamos a llevar todas las personas desde el día que nacemos, vamos creciendo, adquiriendo habilidades, pero también llega a un punto, ¿no? Donde pues estamos en la cima y nos toca bajar, ¿no? En cuanto a rendimiento, actividades, no solo las físicas, sino económicas, sexuales, todo eso va cambiando, ¿no? Durante el transcurso de nuestra vida. Algo también
que comentaste y creo que hemos retomado en varias transmisiones con diferentes compañeros, pues es los factores externos, ¿no? El medio ambiente, el estilo de vida, que lo comentaste, lo ejemplificaste muy bien, ¿no? Los que fuman, los que ingieren mucha cantidad de azúcar y también hay algo que se comenta, ¿no? En cuanto a la genética, está predispuesto cierto grupo de personas, ¿no es así, Jorge? ¿Perdón, Raz? Al final que también influye un poquito la genética de las personas, Claro, porque tenemos segmentos de la población que tienen más resistencias a determinadas enfermedades, digamos, lo ponemos así, ¿no? De manera general. Pero ya que llegamos a este punto de que es un proceso en el cual vamos a pasar todos, aquí hay ciertos cambios, ¿no? Fisiológicos, estructurales. ¿Nos podrías comentar cuáles son estos, Jorge? sí, claro, la verdad va a ir cambiando muchísimas cosas, va a ir cambiando, por ejemplo, factores de piel, por ejemplo, usualmente se va a ver muy notorio aquella persona, por ejemplo, que fuma, usualmente ese tipo de piel y tejido va a cambiar. Obviamente, como tú lo mencionaste, la genética tiene que ver, pero también esa parte donde tú te cuidas, esa parte donde tú, por ejemplo, si decides comer bien y decides nutrirte bien o adecuadamente con esas proteínas, no va a sintetizar tanto o tan rápido esas proteínas, no vas a tener esos niveles de insulina más bajo, porque usualmente cuando sucede eso pasa, tus hormonas van a ir cambiando usualmente, todo va a ir modificándose, va a ir actuando, incluso se va a ir perdiendo diferentes tipos de fibras motoras y la verdad, esto pasa a veces cuando ese mismo paciente a veces no hace actividad física y padece una inactividad física que usualmente las personas usualmente con escasez o falta de dinero son las que padecen todos estos tipos de cosas, ¿no? Pero usualmente yo podría decir estas, que usualmente creo y considero que son las más importantes, pues también porque si tú tienes y te nutres bien, pues obviamente esa parte del metabolismo basal no va a bajar y no puede hacer que pues te pueda dar, no sé, quizá una diabetes o que sufras tal vez de hipertensión, todo puede pasar. Uh-huh. Sí, comentaste este punto que he estado leyendo desde el inicio de año, ¿no? Sobre el estilo de vida saludable que influye mucho en cuanto a este proceso, ¿no? Que estamos llevando día a día, que vamos creciendo, va disminuyendo nuestras capacidades. Y comentaste un apartado que vamos a abordar un poquito más adelante, que es la pérdida de fuerza, de músculo. Y hablando de músculo, vamos a comentar desde la parte del músculo estriado, ¿no? Y el músculo involuntario desde mi parte, ¿no? Que es un poquito cardio, y cómo va disminuyendo, ¿no? La efectividad de contracción, la calidad de cada uno de estos, de sus, como funciones, ¿no? Como tal. Y ya comentando esta parte, ¿no? Que debemos cuidarnos para llegar bien a la edad adulta, llegamos a un punto en el que pues vamos a perder fuerza, ¿no? Complexión, vamos a padecer ciertas enfermedades y justo está centrado, nos vamos acercando al tema central de esta transmisión, ¿no? Que es la sarcopenia. ¿Qué nos podrías decir de eso, Jorge? La sarcopenia es toda pérdida en el cual sufre el adulto mayor, en el cual sufre por varios procesos fisiológicos, en el cual pierde masa muscular usualmente, y esto pues puede ir pasando por diferentes tipos de mecanismos, como ya lo mencioné un poquito atrás, todo va a ir disminuyendo, tu glucosa va a ir bajando, por ejemplo, si tú consumes más ese nivel calórico, por ejemplo, un decir, y pues, por ejemplo, tú no tienes una correcta proteína adecuada, pues, ¿qué es lo que te puede pasar? Como lo mencioné,
pues que te pueda pasar alguna enfermedad cardiovascular, como puede ser alguna hipertensión, puede ser la diabetes, que usualmente es lo que más se refleja, que por cierto hoy es el día, así Ujú. que me hago un poquito igual de énfasis acerca de esto y pues usualmente como para más pocas palabras y darle un mejor término es toda pequeña persona en el cual sufre esa pérdida de masa muscular, en el cual pues va a conllevar a miles de causas, en el cual una de las causas principales pues va a ser que el adulto mayor no sea totalmente independiente y usualmente lo que queremos es totalmente su autonomía. Si ese adulto va perdiendo masa muscular y aparte tiene una inactividad física y no camina, por ejemplo, adecuadamente, pues ¿qué es lo que le va a pasar? Pues se va a caer, se va a fracturar y aparte esa parte de la densidad ósea va a ir disminuyendo, va a ir bajando. Realmente todo va a ir cambiando. Usualmente con la parte de fuerza, lo que podemos hacer, hay una ley que se llama la ley de Wolf, en el cual menciona que si el músculo usualmente le generamos directamente o indirectamente al hueso y tiene fuerza, pues lo que vamos a crear es una mejor densidad ósea. Entonces, es lo que buscamos en ese adulto mayor y en ese paciente. Entonces, ¿qué es lo que pierde el adulto mayor? Las fibras de tipo 2 usualmente recuerden que las de tipo 2 son las rápidas y las 1 son las lentas. Entonces, ¿qué pasa? Si a ese adulto mayor, como lo mencioné, es inactivo, realmente no tiene quizá buena nutrición adecuada o quizá no va con un fisio, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir y esa fragilidad en caída se va a ir convirtiendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a pasar que ese paciente realmente solo se va a estar cayendo y se va a convertir en una sarcopenia y pues con un índice de caídas, ¿no? También está la parte de la diabetes, que usualmente esto el nutriólogo lo tiene que ver de la mano, la verdad tiene que ser muy importante también. ¿Por qué? Porque el nutriólogo va a saber específicamente qué es lo que te va a dar para que tú puedas realizar ese dicho tipo de entrenamiento. Ujú. Sí, sin duda bastante claro los puntos que abordas sobre la sarcopenia y los factores que influyen, ¿no? Principalmente iniciando con la pérdida de masa muscular. También hay que recalcar que esto es gradual, ¿no? Mientras más años tengamos, se pierde más músculo. Aunado a que pues, no hacemos ejercicio, no tenemos actividad física o no realizamos algún deporte como tal. Se pierde masa muscular, pero también se pierde fuerza, ¿no? Que eso lleva a ser más dependientes de alguna persona, de un cuidador, ¿no? Eso es algo bastante claro, ¿no? Y como fisioterapeuta lo debemos tener en cuenta y nuestro objetivo se debe centrar eso, ¿no? En hacer más independiente al paciente, que sea más activo, porque esto influye en la calidad de vida en cuanto a los años que le quedan, ¿no? A esta persona. Ahora, comentando sobre tu aporte sobre el tipo de fibras, ¿no? También es algo bastante frecuente, no, puntual, ¿no? En cuanto a la sarcopenia, la pérdida de fibras tipo 2 que son las rápidas y nos ayudan a generar fuerza, ¿no? Ahora, otro punto que abordaste, que fue hace ratito, que cómo influencian los factores acá también, ¿no? Creo que todos conocemos a uno de nuestros abuelitos, unos familiares, ¿no? ¿Y qué es lo que le decimos? Pues que se quede sentado, por no cuidarle o no ponerle mucha atención, pues lo ponemos a ver la tele y eso influye, repercute más, ¿no? En esa persona, a que sea más sedentario, menos inactivo como tal. Sí, claro, y de hecho, incluso, por ejemplo, hay algunos médicos de algunos pacientes con los que yo algunos referencio, obviamente, cuando, pues, obviamente, antes de pautar un dicho entrenamiento y ver si ese paciente cumple al menos con las
con las ingestas de proteínas y demás, pues obviamente lo que yo observo y evalúo es si no tiene ninguna afectación en cuestión de enfermedades neurodegenerativas. También la parte, si no es un adulto frágil, porque puede o que sufra el síndrome de fragilidad, y usualmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que hago? A veces cuando o padece algún síntoma de, no sé, algo cardiovascular, pues lo mando al cardio, ¿no? ¿Qué es lo que le hace el cardio? A veces, usualmente, ya ves que se le tiene que hacer la prueba de esfuerzo y demás. Entonces, el cardio algunas veces lo que le dice es, no, ¿sabes qué? No hagas ejercicio, quédate mejor en la casa, ¿para qué? O sea, no todos, pero pues usualmente ese cardio debe de que hacer consciente a ese paciente sobre su salud y sobre todo, pues para que vaya menorando eso, ¿no? Ajá, tomaste un punto que me llama mucho la atención, ¿no? Y es mi área de enfoque actualmente en cuanto a la prescripción y dosificación del ejercicio en pacientes con alteraciones cardiovasculares. Y es cierto, ¿no? Acá al rato vamos a comentar sobre las pautas para prescribir el ejercicio de fuerza en pacientes adultos mayores y cambia un poquito, ¿no? En cuanto a la intensidad, el volumen de entrenamiento que se lleva, pero aquí también lo he retomado con varios colegas fisioterapeutas en el apartado de signos vitales, porque pues si un paciente sedentario de 80 años tú lo quieres poner a caminar de un día para otro, va a presentar alteraciones hemodinámicas, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, puede que se te desmaye, lo de la presión ortostática también influye bastante, que simplemente lo paras y lo sientas y el paciente se descompensa, ¿no? También tomar esos datos o ese apartado de evaluación que es fundamental al evaluar a un paciente. Como dices, pues todos conocemos a un adulto mayor, un abuelo, un familiar que pues tiene hipertensión, diabetes, alguna cardiopatía, si ya le dio un infarto, tiene insuficiencia cardíaca, todo esto influye, ¿no? Para la prescripción y ante todo la evolución del paciente. Al ratito también vamos a hablar sobre la progresión, que pues algo muy puntual en cuanto a la dosificación del ejercicio. Y como dices, pues aunado a esto, pues tenemos sarcopenia y alguna alteración cardíaca y vamos a tener que evaluar bien estos dos apartados para implementar un buen plan de tratamiento. Obviamente, eso sí, tal vez como fisioterapeutas generales o no tan enfocados en un área, pues debemos leer y ante todo, ¿no? Complementar la información con otros pues, profesionales como lo haces tú, ¿no? Lo derivas al cardio, le preguntas qué medicamentos está tomando, lo derivas al geriatra y es algo muy bueno para la recuperación o a la adaptación del paciente porque pues tratamos de generar la mayor funcionalidad o recuperarla. De hecho, Raz, todo lo que mencionaste es muy importante porque los signos vitales importantísimos, cada o dependiendo lo que el paciente haga, todo ese sí, obviamente esa sincronización cardíaca va a ir cambiando, como tú lo mencionaste, la hipertensión va a ir subiendo, va a ir cambiando totalmente ese bombeo, todo va a ir cambiando y a veces, usualmente, dependiendo del objetivo, cambia, no va a ser igual, dependiendo la intensidad, dependiendo la frecuencia, dependiendo qué es lo que tú le metas a ese paciente. Claro, como tú mencionaste, trabajamos de manera multidisciplinaria, preguntándole, obviamente, pues a ese gerontólogo, al geriatra, preguntarle también al cardio, trabajamos en conjunto y también con ese nutriólogo. Es muy importantísimo, sobre todo, saber esa toma de signos vitales. ¿Por qué? Porque, como tú lo mencionaste, a nosotros como fisioterapeutas nos va a servir, sobre todo en esa dicha frecuencia, tanto respiratoria, cardíaca, también que es importantísima. Y pues obviamente, al afectar eso, a veces el paciente puede sufrir algún mareo y también puede sufrir alguna fractura, alguna caída y justamente es lo que no queremos.
Sí, lo comenté así, enfocado a cardio, porque pues la población que presenta sarcopenia pues son adultos mayores, ¿no? Y pues ahí tienen enfermedades crónico-degenerativas que influyen en cuanto a la recuperación del paciente. Eh, y a veces, como estudiantes de fisioterapia, nos enfocamos más en recuperar la fuerza, la movilidad, el equilibrio, ¿no? Pero no tenemos tan en cuenta estos sistemas que interactúan e influyen mucho en cuanto a la adaptación al ejercicio. Y aquí viene un punto, ¿no? A veces, pues, llegamos al asilo o una casa hogar donde queremos movilizar al paciente que haga actividad, pero no tenemos en cuenta esos factores que, pues, por algo influyen, ¿no? Tal vez si tú lo mandas a caminar, a correr, y el abuelito se siente mal, a la siguiente sesión no va a querer hacer la actividad, ¿no? Porque pues tiene esa idea de que el ejercicio lo hace sentir bien. Y también aquí hay otro apartado que se tiene que evaluar en el paciente geriátrico sobre la depresión, el estrés, ¿no? Porque pues tú y yo estamos como en la edad más activa, ¿no? Tenemos cosas que hacer fuera de casa, regresamos, como que estamos haciendo actividades constantemente, ¿no? Un paciente geriátrico pues ya está sentado, se aburre, tiene como que esos episodios de depresión y es algo fundamental a evaluar, ¿no? Como fisioterapeutas. ¿Me escuchaste lo último, Jorge? Perdón, sí, sí te escuché. Incluso iba a hablar, creo que estaba apagado mi micrófono. Todo lo que mencionas es importante, sobre todo pues porque usualmente a las personas, ¿no? De cuando son de diferentes tipos de poblaciones y padecen de escasez económica, son las que más inactividad físicas pues tienen y obviamente pues pasa. Pero obviamente como fisioterapeuta, imagínate si no hay, por ejemplo, profesionales como un médico que piensan que los médicos saben más, imagínate, y solo hay un fisioterapeuta, y imagínate, solo tú, pues tú tienes que saber, es muy importante, y hago énfasis, ¿por qué? Porque ante esta fisiología del ejercicio, todo va a ir cambiando. Algo de lo que es importante también, va a influir el calentamiento y los niveles de enfriamiento también. Eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque aparte va a ser el ejercicio aeróbico y aparte va a ser la fuerza, efectivamente. Pero esa parte que va a ayudar esencialmente es pues, lo que acabo de mencionar. Si tú, pues, por ejemplo, no tienes esa parte donde tú tengas a un profesional y cómo puedes meter un ejercicio, imagínate, puede sufrir cualquier tipo de consecuencia y puede afectar y es lo que no queremos, ¿no? Y usualmente pues eso es lo que influye en ese tipo de pacientes. Ajá, sí, por lo que comentas, la estructura, la planificación del ejercicio fisioterapéutico es fundamental, ¿no? Porque sé que lo hemos comentado varias veces en transmisiones, de que muchas personas tienen una idea muy diferente de lo que hace un fisioterapeuta, ¿no? Y como que rechazan un poquito esto de ser más activos, realizar actividad física, y hay que plantearlos, ¿no? Y adaptarlos para que se adhieran al tratamiento más en pacientes adultos mayores. Ahora comentando del ejercicio, dijiste esta planificación que tienes, ¿no? Pero es algo fundamental en cuanto a pacientes que tienen sarcopenia o tienen esta pérdida de masa muscular y fuerza, es una buena dosificación, pero a través del ejercicio terapéutico, ¿no? No como tal un entrenamiento, pero sí pautamos actividades que sean funcionales para el paciente y tengan como que una forma más efectiva para su independencia. También algo importante que, bueno, del artículo que leí, pues el tratamiento o el pilar de la prevención en cuanto a pacientes con sarcopenia, pues es el ejercicio, ¿no? Porque pues tal vez si no estés enfocado a ganar más masa muscular o fuerza, pero al menos lo mantienes, ¿no? Que es lo fundamental para realizar actividades que en tu vida diaria.
Ahora, Jorge, ya que llegamos a este apartado de ejercicio, dosificación, centrándonos en el ejercicio terapéutico de fuerza, ¿cómo se podría dosificar o cuáles serían las pautas que tomarías en cuenta, Jorge? Pues antes, pues como bien lo mencioné, si el paciente no menciona o no padece de alguna enfermedad, si el paciente no menciona que tiene síndrome de fragilidad, no presenta estas cosas que usualmente son lo más importante, y si el paciente también no tiene mínimo la parte de proteínas de 1.2 como mínimo, no puede ejemplificar o planificar un programa de fuerza adecuado, porque pues realmente no estarías haciendo que el paciente, pues como tú lo mencionaste, pues usualmente el paciente pues gana fuerza, al fin y al cabo gana fuerza porque mantiene obviamente al músculo, pero pues hay mucha evidencia en el cual, por ejemplo, cuando el paciente, por ejemplo, es frágil, gana fuerza y aparte se mantiene una autonomía, ¿no? Pero usualmente si el paciente no presenta estos tres tipos de cosas, pues no se le puede indicar o pautar ese tipo de tratamiento. En todo caso, todo cambia en diferente tipo de paciente que nos llega, en todo tipo de paciente que nos cae en el consultorio, porque cada objetivo va a ser diferente, no va a ser igual. Entonces, usualmente esto es lo más importante que yo usualmente es lo que hago. Por ejemplo, saber el índice corporal, usualmente a mí me sirve como referencia nada más, no soy nutriólogo, pero me sirve como referencia para después mandarlo al nutriólogo y bueno, entonces sí, que el nutriólogo le dé, por ejemplo, si por ejemplo, no sé, te voy a contar una experiencia con una de mis pacientes usualmente. Yo le pregunté a la paciente, bueno, ¿qué desayunan, no? Y demás. No, pues es que desayunamos pan dulce con café, ¿no? Y yo, ok. Y pues no, y yo le sigo preguntando usualmente. Y bueno, en la comida, no, pues de proteína, soya, verduras, así para que nos llenemos y varias tortillas, ¿no? Yo digo, chin, pues ¿cómo? O sea, no estás bien en tus ingestas de proteínas. ¿Cómo puedes tú estructurar bien al músculo y ganar una hipertrofia si no tienes eso? Aparte de que tu síntesis de proteínas se va a ir degradando más por la inactividad física, imagínate, si no cumples la proteína, ¿cómo vas a poder hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues lo mandé al nutriólogo, pues ya al fin y al cabo como que el Nutri le dio ya pues como que esa comida ideal o lo suplió con alimentos suplementicios, que usualmente la suplementación puede ayudar, y usualmente lo ejemplificó con Gerber, ¿no? Y con eso ya logramos ejemplificar ese tipo de ingestas de proteínas y ya después ya nos pusimos a darle, ¿no? Con esa pauta o ese tipo de entrenamiento. Usualmente yo hago mucha énfasis, no porque pues diga de que pues la comida al fin y al cabo es cara, ¿no? Pero debes de ser consciente de que si te vas a fumar un cigarro, prefiero comprar algo adecuado que sí me nutra y que yo sea un adulto o envejecimiento exitoso, que es lo que queremos ser todos, ¿no? Usualmente. Buena historia, ¿no? Que pues tuvo un desenlace positivo de tu paciente, ¿no? Pues que fue al nutriólogo, le mandó esta suplementación, pero ¿qué pasa con personas que no tienen esta posibilidad, ¿no? De asistir a un nutriólogo, no tienen las mismas, el acceso a profesionales que les pauten, ¿no? Una buena planificación en cuanto a su dieta y todo eso. Porque también yo tuve un caso hace 2 años, un paciente que había salido de una agudización de una enfermedad respiratoria, estuvo inmóvil como 3 semanas, tuvimos que estuvo en reposo y perdió masa muscular, fuerza muscular, pero la cuestión económica pues no era buena, ¿no? Entonces ahí
hay factores como comentábamos al inicio, ¿no? Que van a influir en cuanto a la recuperación de estos pacientes. Obviamente, pues, a hacer poco, a no hacer nada, es mejor intentar implementar un poquito de actividad en estos pacientes, porque pues tal vez si no genera este aumento de la masa, no genera mucha ganancia de fuerza, pero lo mantiene, ¿no? Que es lo fundamental en cuanto a la prevención o a la pérdida de fuerza muscular. Como te digo, es algo bastante importante compartir estas experiencias en cuanto a casos clínicos, pacientes, porque vemos que pues a veces hay situaciones en las que no se cumplen las indicaciones y va a afectar en cuanto a nuestro plan de tratamiento, ¿no? Y creo que eso sí queda claro en cuanto a las entrevistas, a los invitados que hemos tenido acá, tanto tú como yo, que nos cuentan esas historias, ¿no? Para pautar o ver los beneficios del ejercicio terapéutico. Ahora comentando esta parte de dosificación, Jorge, comentaste que pues hay ciertos criterios que se deben tener en cuenta antes de realizar un plan de entrenamiento específicamente de fuerza, pero también, como te dije, si no se cumplen, lo podemos aplicar, pero ¿cómo podemos hacer una evaluación o cómo podemos prescribirlo? Jorge, ¿cómo es tu forma de llevar a cabo un plan de entrenamiento? Pues las evaluaciones físicas que yo evalúo son la capacidad máxima Ajá. del oxígeno, la flexibilidad, la parte de la coordinación, y usualmente es lo que yo hago por lo regular, antes que todo, si ese adulto mayor cumple con todo lo que ya te mencioné anteriormente y pues veo algún hallazgo por ahí, pues posteriormente pues también ya estoy en contacto con otros diferentes tipos de multidisciplinarios, ya para ejemplificar mejor ese tipo de tratamiento. Como tú lo mencionaste, es mejor hacer algo a no hacer nada, y usualmente con algo mínimo que ganemos es lo mejor para ese paciente independiente. Usualmente pues es lo que yo hago, Ras. Si veo algún factor, algún hallazgo, como bien te había mencionado, alguna afectación cardiovascular o respiratoria, pues ya lo mando, ¿no? Con otro tipo de profesional, pues para que le hagan ese tipo de prueba y ya después enfocarme y poder realizar ese tipo de tratamiento bien, tanto pues dos tipos de objetivos que conocemos, ¿no? Largo, mediano y demás. Uh-huh. Sí, sin duda, ¿no? Como para más, para ejemplificarlo más y demás, pues yo lo que hago es trabajar, como bien te había mencionado, iniciando con ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, esa parte del calentamiento primero, que se me había olvidado, primero el calentamiento, ejercicio aeróbico, fuerza y la parte del precalentamiento, ¿no? Que ya es el final, que usualmente hay que cuidar estos dos tipos de factores, porque en estos dos tipos es donde va a ir cambiando ese diferente tipo de bombeo, diferente tipo de frecuencia, diferente tipo de otros datos que nos puedan arrojar. Diferente tipo de lo que le pongamos a realizar el paciente va a demostrar diferentes tipos de cosas, ¿no? Y también Sí, pues sin duda. hacer esta parte de los signos vitales y demás. Usualmente ya como para pues hacer una planificación, yo no sé qué te parece yo tengo una paciente usualmente y quería meter esto, o sea, ya dosificado totalmente en qué es lo que tú puedes hacer en una RM, cómo se dosifica, la frecuencia, la velocidad, la intensidad, toda esta parte, que también la parte de la flexibilidad en ese adulto mayor es demasiado importante. ¿Por qué? Porque aparte de que se le da esa estructura al músculo, pues a veces pierde. Cada vez que va perdiendo ese adulto mayor fisiológicamente, va perdiendo todo, o sea, va perdiendo mucho desgaste, de esa elasticidad usualmente, y lo que queremos nosotros es ello. Por eso usualmente pues, este programa te puse como que así los datos, ¿no? Y ya después, pues ya los puedo
hacia el todo. Sí, evaluar de manera integral al paciente, ¿no? Iniciando la flexibilidad, la coordinación, la marcha, la fuerza, pero también en cuanto al área de geriatría, creo que vamos a coincidir, ¿no? Evaluaciones cuantitativas para ver la progresión de los pacientes. Hay pruebas que se aplican en pacientes adultos mayores como la de pararse y sentarse en un minuto, creo que es bastante objetiva para la evaluación de este grupo en especial. Luego también hay otra prueba que se llama la de pararse y caminar. Bueno, de una silla marcas 10 metros, igual indicas que el paciente se pare y camine los 10 metros y de regreso. Y vas cuantificando cuántas veces realiza, también los metros que recorre, para que al finalizar el tratamiento o a la mitad puedas evaluar, ¿no? Cuántas repeticiones aumentó, cuál fue la distancia que recorrió. Creo que es fundamental llevar esta evaluación de los pacientes. Siempre en el área geriátrica como que tenemos estas pruebas submáximas como tal, donde pues evalúas la distancia, el número de repeticiones, pero también aunado a esto podemos evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial al inicio y al final de estas pruebas y hacer una comparación al final del tratamiento. Esto porque pues sabemos que el ejercicio tiene efectos en el sistema cardiorrespiratorio, y al final tal vez de unas 4 o 6 sesiones vas a ver que pues ya no se agita tanto el paciente, ya no tiene esa dificultad para respirar, la frecuencia cardíaca ya no se eleva tanto, la presión arterial se mantiene. Esos son puntos o evaluaciones cuantitativas que sirven bastante a un fisioterapeuta para ver si su tratamiento o su plan de ejercicio está funcionando y de ahí pautar la progresión, ¿no? Porque pues nunca nos debemos quedar en una sola planificación, sino uno de los criterios del ejercicio terapéutico pues es progresar, ¿no? A que sea más fuerte el paciente. Claro. Hablando de esta... No, sigue, Raz. Hablando de esta parte de evaluaciones, creo que la estoy centrando bastante al ejercicios aeróbicos, ¿no? Que son más de resistencia, de mantenimiento. Pero hablando y centrándonos en el paciente con sarcopenia, donde tenemos que pautar un plan de ejercicio terapéutico de fuerza, aquí sí entra muy bien lo de la 1RM, ¿no? Sé que la 1RM se generó para pautar entrenamiento en atletas, pero también es aplicable a diferente población, ¿no? En este caso los geriátricos, los pacientes adultos mayores, aunque pues la diferencia acá debemos tener en cuenta que pues vamos a pautar ejercicio, ¿no? Y debemos evaluarlo. Aquí hay varias fórmulas que nos pueden ayudar a determinar, ¿no? Qué porcentaje o cuánto de peso va a utilizar el paciente. Y hace 2 años, cuando hice mi reporte de caso clínico, mi tratamiento de un paciente con lesión meniscal se basó en la dosificación de ejercicio a través de la 1R, ¿no? Y utilicé una fórmula que es la de EFLE, que es bastante buena para la dosificación. Nada más que aquí, pues, como no tenemos máquinas específicas o no sabemos cuánto puede levantar una persona, pues podemos hacer que con un determinado peso realice un número de repeticiones, ¿no? Y aquí la fórmula pues, te lo da para que lo multipliques por 0.033. Y así vas sacando la 1RM y de la cantidad máxima que te da la fórmula, pues ya empiezas a trabajar un porcentaje. Como dije, hay guías específicas para la prescripción y dosificación del ejercicio. Yo siempre voy a referenciar la Asociación Americana del Corazón, porque pues mi área está centrada en eso, y justo el año pasado publicaron la guía para el entrenamiento de ejercicio de resistencia para personas con enfermedades cardiovasculares y sanas. Y aquí es una guía bastante buena porque tiene como que estos criterios, los que tienen factores de riesgos altos, moderados, y los que no tienen factores de riesgos. Y también algo importante de la dosificación es el porcentaje de trabajo, y se los voy a compartir en las historias al ratito, donde habla de que si un paciente geriátrico tiene sarcopenia, tiene hipertensión, diabetes o una cardiopatía, se debe trabajar al inicio en un 40%,
pero si este paciente es como que regular bastante, digamos que no tiene factores de riesgos tan graves, pues se puede trabajar un 40, un 60%, y ya pacientes sanos que van al gimnasio, hacen una actividad, pues ya se puede trabajar hasta un 81 de 1 RM. Y digamos que eso lo pauta la Asociación Americana del Corazón, y es bastante bueno, ¿no? Para los que van a prescribir ejercicio, y también te marca el número de repeticiones, las semanas, para ver la progresión, ¿no? Porque al final tenemos como que esta estructura que va guiando la evolución del paciente. Es bastante buena, creo que se los comparto tanto en el canal de difusión y también en la historia. Es algo pues que poco a poco vamos a estar estructurando en determinadas poblaciones, ¿no? En este caso, pues hablamos de los geriátricos, pero ya en el futuro podemos hablar de un paciente cardiópata. Sí, sobre todo a mayor intensidad los beneficios van a ser mucho más que realidad a no hacerlo, ¿no? En todo caso va a mejorar ese rendimiento tanto de fuerza y va a mejorar ese rendimiento aeróbico de esfuerzo. Entonces, ese adulto mayor es importante pues como que prepararlo también, tampoco como que pues obviamente le vamos a ejemplificar nada más, pues así levante ciertas, por ejemplo, de peso, no sé, 20 kilos tampoco, ¿no? Obviamente sí lo puede hacer, pero va a ir variando esa planificación. Obviamente ese peso cada vez se va a ir ganando, pues obviamente a más fuerza que se le meta al músculo, y aparte si se tiene las proteínas adecuadas, pues sucede, ¿no? Y sobre todo, lo que mencionaste, hay muchos beneficios, sobre todo en los ejercicios del HIIT, en las personas con diabetes o hipertensión. Esas dos, la verdad, son muy, muy sonadas, y la verdad es la que más, por ejemplo, yo trabajo usualmente. Pues, por ejemplo, a mí lo que me sirve mucho es, la verdad, yo soy muy curioso, a veces como que estoy en Insta y estoy viendo si hay algunos cursos o libros, y pues invierto. Entonces, pues me he comprado el de Fisiología del Ejercicio de Javier, que la verdad yo lo utilizo mucho y estoy suscrito mucho a lo que él publica. Entonces, le entiendo mucho mejor a la fisiología. Cabe recalcar pues de que pues muchas veces, ya como ya llevo un año que pues había salido, y apenas de que me titulé igual, pues inicié el diplomado, y pues obviamente ya como que me centró mucho mejor, y aparte abonado a esto pues como que se entiende mucho mejor a la persona, ¿no? Como lo que tú mencionaste es súper importante, también. Y ya creo que lo último es sobre la evidencia, ¿no? Científica de ese programa de fuerza, ¿verdad? Sí, sin duda, ¿no? Y ahora que estamos comentando sobre ejercicio, tal vez, y como lo estamos solo comentando, platicando, es bastante difícil que comprendan o que se genere una idea de cómo se estructura un plan, ¿no? Porque creo que a todos nos pasó cuando empezamos a ver estos temas, que lo que tenías en mente era repeticiones y series, 3 series de 10 repeticiones. Y no, hay muchos factores a tomar en cuenta para determinar una buena dosificación. Y como le dije, ¿no? Pues al rato les comparto el esquema de la Asociación Americana del Corazón, de cómo lo estructura, y los porcentajes, los días y las repeticiones. Pero esto también se va ganando, el conocimiento también se va fortaleciendo a través de la práctica clínica, ¿no? Teniendo sus pacientes, viendo su evolución, cómo se comportan con tal actividad, y ante todo, ¿no? Tal vez, y aquí hablamos muy cuadrado, frecuencia, intensidad, repeticiones, pero al final no, también hay que tener en cuenta este apartado de fisioterapia, ¿no? Que tendemos a recuperar la funcionalidad, y es lo más importante, ¿no? Generar estos ejercicios para que pues el paciente recupere la marcha, pueda realizar sus actividades de la vida diaria, que creo que es lo fundamental, ¿no? Adaptar el ejercicio a la persona. Ahora, teniendo en cuenta de los beneficios, pues hay bastante evidencia, ¿no? En cuanto a qué tan aplicable es el entrenamiento de fuerza. Recuerdo que antes los pacientes cardiópatas tenían como que esa
esa precaución o esa como tipo contraindicación relativa, que no se tenían que someter a ejercicios de fuerza porque pues generaba un aumento de la presión, pero no, ahora pues hay evidencia que es bastante beneficiosa, además integrándolo con un plan de entrenamiento aeróbico da mucho mejores beneficios. En pacientes geriátricos también es fundamental mantener al menos la fuerza, tal vez si no ganemos mucha, pero sí la mantengamos para pues, que podamos realizar actividades. Creo que es lo más beneficioso de este plan de entrenamiento de fuerza en cuanto a pacientes adultos mayores, que pues lo mantenga y lo generen a través de actividad física y no como tal, tanto de ejercicio. Claro, evidentemente es muy, muy importante que ese adulto mayor sea, pues, consciente de todo. Por ejemplo, en mi caso, Raz, yo sí he ejemplificado. Yo, siéndote honesto, yo hice mi tesis de esto. Entonces, yo he estudiado mucho acerca de esto. Entonces, he tenido bueno, no mucha experiencia, pero sí aproximadamente un año. Y lo que he visto también en casos como mi familia, por ejemplo, me ayuda también porque pues yo lo que quiero es, como tú lo mencionaste, es que ese adulto mayor, ya sea tu abuelito, sea tu tío, diferente, es que sea totalmente independiente, que no dependa. Muchas ocasiones pasa de que pues esa parte del adulto mayor, aparte de que pues abonado a de que cada vez, por ejemplo, está esa parte de la tristeza, está esa parte, como tú lo mencionaste, de la depresión, que va muy marcada también, que en muchas ocasiones sucede, pues por ejemplo, yo sí he estado manejando un poquito esos parámetros de fuerza. Yo sí a más intensidad genero mejores resultados. Aparte de que sí generas, obviamente, que el músculo esté ahí. Obviamente también ganas, no estoy diciendo que ganes mucha masa muscular, pero al menos sí ganas fuerza. Obviamente a más intensidad vas a ir ganando más fuerza y pues más peso. Tampoco te estoy diciendo que voy a explotar también al paciente, y esos tipos de hallazgos ya como que relacionados, pues a mí me van a ir a indicar, bueno, pues por ejemplo, si ese paciente me da como o me arroja algo en su evaluación física, pues yo no lo puedo poner a planificar ese ejercicio de fuerza, porque pues yo siempre trabajo con esa parte del nutriólogo, porque pues me gusta más como que pues enfocar también a ese paciente, ¿no? Y en todo caso, pues yo lo que hago es como bien te inicié, obviamente, primero se le explica al paciente, lo orientas, obviamente, eso te va a ayudar muchísimo. Si tú tienes los conocimientos adecuados, créeme que el paciente ni siquiera te va a decir nada, no, o sea, te va a decir nada más, te va a escuchar, y muchas veces el paciente tiene que ser escuchado para poder entenderlo y pues así estructurarlo. También es obviamente todo esto pues depende de diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, a mí me ha llegado uno que otro paciente con obesidad, y usualmente pues gastan mucho esa parte calórica, y entonces pues se va a ir perdiendo, aparte de que tienen sedentarismo. Entonces yo sí hago que ese paciente dé su mayor mínimo de esfuerzo, porque tampoco le voy a decir, hey, dele o cosas por el estilo, porque al fin y al cabo pues también es un adulto mayor. O sea, tampoco estoy diciendo, podemos realizar todo tipo de actividades, pero también es muy importante esa parte de tu historia clínica, y esa parte pues también donde el paciente pues obviamente va a ser concientizado y va a firmar, de hecho, pues para que pueda pues ejemplificar bien ese programa de tratamiento, ¿no? Sí, sin duda. Ahora que comentaste de que lo estás implementando en tu familia, ¿recuerdas que la primera transmisión comentábamos que debemos dar el ejemplo, ¿no? Como fisioterapeuta a los pacientes, y creo que como actividad complementaria o de retroalimentación para los que vean esa transmisión o quieran aplicar
un plan de entrenamiento de fuerza es súper fácil y práctico, ¿no? Puedes empezar a hacer, no sé, intentas hacer flexiones, intenta la mayor cantidad que puedas, ¿no? Y si lo mantienes en una semana, esa cantidad en repeticiones, tal vez en 2 semanas, 3 semanas, ya vas aumentando, ¿no? Al menos puedes hacer dos, puedes hacer tres más, y así vas a ver los beneficios, ¿no? Y así te vas a percatar de cómo tu cuerpo se adapta, cómo se va generando una mejor técnica al realizar cualquier actividad o ejercicio, y ya tienes como que esa retroalimentación para cuando tú le prescribas o le digas cómo hacer el ejercicio a una persona o a un paciente, pues ya tengas más confianza y sepas, ¿no? Realmente cómo va a evolucionar o va a adaptarse a esta persona. Creo que eso nos debe quedar claro, ¿no? Dar el ejemplo antes de empezar a prescribir, al menos, aunque no como tal nos metamos a un gimnasio, pero sí hacer, como en tu caso, calistenia, creo que es bastante notorio, ¿no? Al inicio solo puedes hacer 2, 3 dominadas, pero ya en 3 meses puedes hacer más o con una mejor técnica de ejecución. Y creo que es para retroalimentación o actividad extra de esta transmisión, pues que lo pongan en práctica, ¿no? Y evaluar los beneficios como tal. Sí, de hecho sí es importantísimo. Si tú haces la mayor mínimo de esfuerzo, créeme que si eres consciente y lo haces bien y pues comes saludable, duermes también adecuadamente, porque el ejercicio para ganar músculo tienes que dormir mínimo entre 8 horas a 9 horas para que esa parte de estructura del estrés y se genere una hipertrofia sea adecuadamente, si no, no puedes hacerlo, no puedes ganar tampoco masa muscular si no comes adecuadamente y comes tacos, hamburguesa, pizza y cerveza, ¿no? O sea, no, todo es un proceso y ese proceso también el propio paciente lo disfruta. ¿Por qué razón lo disfruta? ¿Por qué? No, pues aparte de que está perdiendo un poquito de peso, se ve mucho mejor, va a ir cambiando esos rasgos o esos hábitos de sueño o esos hábitos nutrimentales que muchas veces tenemos desde chiquitos. A mí me pasaba, Raz, por ejemplo, y te voy a decir, es muy común sobre la diabetes. Yo antes creía que usualmente era por una noticia, no sé, que súper fuerte que le daban, ¿no? Otro era, pues, la verdad, era incrédulo en ese momento de que, pues, por genética, ¿no? Y muchas veces no es así, muchas veces es por esos malos hábitos que tú tienes con, pues, ya sea con tus hijos. Recuerda que todo ejemplo va desde los padres y si tú realmente no te nutres adecuadamente, tampoco puedes ganar músculo. Todo eso va a ir pues siempre concientizado, pues para que el paciente sepa, el paciente ya esté bien orientado y pues obviamente los beneficios van a ser mucho mejor y pues obviamente si el paciente sufre de quinesofobia o demás, pues ahora sí, pues ya vas a incluir alguna actividad física, como tú lo mencionaste, no todo es fuerza, donde pues lo pueda realizar y ahí pierda el miedo a ese ejercicio, porque muchos adultos mayores lo que tienen es miedo a caerse y recuerden que ese adulto mayor más fractura de caderas, créanme que es muy difícil y a veces lleva hasta la muerte, ¿no? Entonces, el consejo que les puedo dar yo para terminar es háganlo, inténtenlo, realmente la disciplina siempre le va a ganar al talento. Inclusive me pongo de ejemplo, la verdad, yo desde hace algunos meses no había tenido ejercicio físico como tal, puesto porque me habían operado y demás. Un rollo, ¿no? Y todavía me acabo de incorporar. Créeme que me he sentido mucho mejor, o sea, incluso de mi sistema inmune, o sea, jamás me había enfermado, me dio esto de la tos y gripa y ya, o sea, ya estoy súper bien. Jamás flojeé y dije, ay, porque tengo gripa no lo voy a hacer, ¿no? El ejercicio, aparte de eso, de que te enfoca a tu adaptación, diferentes tipos de contexto, pues realmente es de que el ejercicio lo puedes realizar de manera funcional, no necesitas ir a un gimnasio, no necesitas
ir a un centro donde pagues efectivamente, porque muchas veces pasa de que o no hay tiempo, pues obviamente pues a eso es lo que te dicen, ¿no? Pues es que trabajo mucho, bueno, pues no está bien si no lo haces con un profesional, pero hazlo al menos en casa, ¿no? O que te guíe alguien y pues hazlo en casa y así por lo menos me muevo, por lo menos hago algo. Así que inténtenlo, háganlo, realícenlo y pues lo que yo les puedo decir es de que sean conscientes de todo, o sea, de qué es lo que le metes a tu cuerpo, qué es lo que le nutres aquí, de igual manera, y pues con eso termino. Realmente los beneficios de sarcopenia es de que sí hay mucha evidencia que lo respalda y créeme que pues esos beneficios se van a ir demostrando en esa parte del proceso con ese paciente, ¿no? Sí, sin duda, todo lo que acabas de decir está súper bien. Comprender los factores que influyen en la recuperación del paciente. Y en el área de fisioterapia creo que debemos implementar un apartado específico para la educación del paciente para que comprenda, ¿no? No solo la patología, lo que le pasa, sino también todo esto que influye en su recuperación. Y con tu consejo, ¿no? Lo recalcamos la última transmisión decíamos, ¿no? De que tienes que hacer actividad física sí o sí, porque pues, eso te va a ayudar en un futuro. Y lo rectificamos, ¿no? En esta segunda transmisión, ya hablando de una patología que es la sarcopenia, y nos quedamos con los beneficios claros que tiene el entrenamiento de fuerza en los pacientes geriátricos. Yo también concluyo con eso, porque Raz, pues vale, la verdad me gustó mucho y espero ya en la siguiente, ya pues planearlo mejor y si podemos invitar ya a un clínico, porque pues desgraciadamente no pudo por razones de trabajo y demás, se entiende, pero pues les agradezco y pues espero lo vean, ¿eh? sí, yo también. Ante todo, estas dos transmisiones nos han servido de prueba, ¿no? Para estructurar bien la dinámica de transmisiones, también para organizar la próxima, que ya debemos como que tener un invitado, ¿no? Para que también tengamos retroalimentación y especialmente de un área de enfoque, ¿no? Porque pues a veces hay fisioterapeutas muy enfocados que tienen una buena experiencia clínica y eso nos ayuda tanto para ti como para mí, ¿no? Y a los que vean la transmisión. Yo también. Con eso terminamos, Jorge, y ya planeamos la tercera para dentro de una semana.